Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, excelente. Se los escucho muy felices y me encanta eso. Sí, hoy estamos más dicharacheros. Ya falta menos para que lleguen las elecciones, así que ya. ¡Ay, Dios mío! Ya va a pasar. Bueno, escucha, me quedé enganchado con la canción porque es una canción que en Córdoba, cuando yo era un niño, era muy famosa, fue muy popular. La canción del Tuco Labdón. Imagínate que yo vengo de familia árabe y mi abuelo era libanés, así que era cosa que nos resultaba muy familiar. Claro, la canción del Turco Abdón. El Turco Abdón. Sube la camisa, baja el pantalón y con Milei deuda no nos faltó, podríamos decir. Ahí está, para engancharla, perfecto. Bueno, hoy nos enteramos que el JP Morgan, el Bank of America, yo no hablo inglés, es el Goldman Sachs y el Citigroup se han reunido con Scott Bessent, que es una especie de, ¿cómo diríamos?, delegado del presidente Trump para controlar, dirigir, conducir los destinos del pueblo argentino. Las variables centrales de la economía argentina hoy pasan por las manos de un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Esto, la verdad, no pasaba desde los días del virrey. La verdad que ni con los ingleses, es así, ni con los ingleses. Bueno, ya han anunciado que están trabajando para un préstamo de 20.000 millones de dólares. De concretarse el préstamo de 20.000 millones de dólares, o sea, incrementar la deuda a 20.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos los 20.000 millones de dólares que el gobierno norteamericano, o sea, la Reserva Federal, ya confirmaron, y a eso le agregamos los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y a eso le agregamos, si se concreta, que dice que van a llegar de los distintos organismos como el BID y el Banco Mundial, unos 10.000 millones de dólares más, y a eso le sumamos una deuda con bancos y otras entidades de más o menos 5.000 millones de dólares más. Solo en lo que va de este año estamos hablando 20, 40.000, 60.000, 70.000, 76.000 millones de dólares si se concreta toda esa deuda nueva. Y a eso hay que agregar, desde que Milei está en el poder, 20.000 millones, más de 20.000, pero yo lo redondeo para abajo para ser bueno, más de 20.000 millones de dólares del blanqueo, más de 10.000 millones de dólares de entidades de crédito como el BID o el Banco Mundial. 18.000 millones de dólares sobraron el año pasado por superávit de la balanza comercial. Algunos dicen el superávit más grande de la historia argentina. O sea, nunca en la historia argentina, nunca sobraron tantos dólares del comercio exterior como el año pasado. A eso le tenés que agregar los repro y otros bonos que lograron meter por unos 10.000 millones de dólares más. Y ya se me está haciendo, mirá, imposible la cifra. Y toda esta deuda se concreta, más la que ya existe, más la plata, más la deuda de los bancos, de las empresas privadas, que se han endeudado en más de 10.000 millones de dólares desde que está Milei, fomentado, promovido y garantizado por el gobierno de Javier Milei. Estamos hablando de que a la Argentina, entre lo que entró y lo que va a entrar, pero hablemos de lo que entró, estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares en efectivo. Más de 100.000 millones de dólares en efectivo. Y si se concreta esta otra deuda, ya estamos hablando de casi 130.000 millones de dólares. ¿Tienen noción ustedes cuánto fue el aporte del gobierno de los Estados Unidos para reconstruir Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial? No. Menos que esa plata. Y en 2 años, con toda esa plata, que además habrá que devolver, y a eso hay que agregarle un incremento de la deuda en pesos, por más de 30 billones de pesos, con todo eso, Milei vetó la ley que le permitía a los jubilados nacionales de La Rioja cobrar una miseria de 22.000 pesos más. Con todo y eso, los docentes riojanos dejaron de recibir el incentivo nacional docente que hoy representarían la miseria de 130.000 pesos por cargo. Pero me quedo tranquilo, algo bueno irá a pasar, porque después de todo, el presidente de la República se definió a sí mismo como especialista en crecimiento con o sin dinero. Y habiendo sido la Argentina el país al que más dólares han ingresado en el mundo
en los últimos 2 años, y siendo el gobierno de Milei el que más deuda externa en dólares ha contraído en los últimos 2 años, entonces seguramente la economía va a ser floreciente, aunque no hay un solo dato que así lo indique, porque dicho por el gobierno nacional, se han cerrado 15.000 empresas, seguimos en recesión, y dicho por el gobierno nacional, dicho por las estadísticas oficiales, 209.000 trabajadores más se quedaron sin trabajo y hoy forman parte del ejército de los desocupados en Argentina. Abrazo, Osvaldo, muchísimas gracias. Abrazo, sube la camisa, baja el pantalón. Osvaldo Gadván dejándonos su columna. 12:40, me tengo que ir ya con Juan Pablo, nuestro periodista acreditado en Buenos Aires. En Murúa hay bicicleta para chicos, grandes y para todos los estilos. Además, monopatines, triciclos, andadores, toda la indumentaria que buscas para esta temporada, Murúa Bikes. Y si abonás en efectivo transferencia, tenés 30% off con promos activos y todos, pero todos los medios de pago pasa por Pellegrini 99, esquina Teniente Primero Ibáñez. Ahora también en San Nicolás de Bari 1394, a 2 cuadras de ruta 38. Murúa Bikes, donde arranca tu próxima aventura. Juan Pablo Peralta, ¿cómo anda, querido? Buen día.